se eliminó o quedó sin efecto la policía de la moral en Irán. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que el organismo que depende del Estado iraní, que controla y sale a patrullar las calles para ver y controlar si mujeres y varones están adecuadamente vestidos, cumpliendo las normas del Estado Islámico, lo hacen o no. Y esta eliminación o haber dejado sin efecto a la policía de la moral se produce luego de muchísimas protestas que hubo en Teherán y en todo el territorio iraní tras la muerte de Mahsa Amini. Amini tenía 22 años, era una chica de la etnia kurda que se encontraba en Teherán y fue detenida por la policía de la moral el 13 de septiembre pasado. 3 días después falleció. Según manifestaron las autoridades iraníes, el motivo de su muerte fue un ataque cardíaco. Los familiares de Amini manifestaron que ella no tenía ninguna dolencia cardíaca, y que esto era imposible. Y además trascendieron algunas fotografías en las que se la veía internada con fuertes golpes en la cabeza. Finalmente falleció y eso motivó que muchísimas mujeres salieran a las calles, se quitaran los velos, los quemaran y también se cortaran el pelo. De hecho, actrices de la comunidad internacional como Juliette Binoche, Penélope Cruz y tantas otras también se cortaron el cabello en señal de solidaridad y como símbolo de acompañamiento a la lucha de las mujeres. Pero para entender un poco de qué se trata esta situación y qué supone la policía de la moral, hay que también decir que desde 1979, cuando se produjo la revolución islámica, que dejó sin efecto la monarquía que regía el país de Irán en acompañamiento con el Reino Unido de la Gran Bretaña, desde ese momento se instaló un Estado teocrático. Esto significa que lo que rige la vida social de Irán, como de tantos otros países árabes, es el Islam. Por ese motivo, desde 1983 se estableció como obligatorio que las mujeres en la calle o en el espacio público tengan que circular con ropas holgadas, todo el cuerpo cubierto y también la utilización del velo, completando la totalidad del cabello. Esto es lo que pasó con Amini. Amini tenía el velo colocado, pero no estaba correctamente colocado porque parte de su cabello estaba a la vista. Desde entonces, la comunidad iraní vive bajo estas reglas que son tremendamente patriarcales, muy conservadoras. De hecho, el presidente actual, que es Ebrahim Raisi, es un presidente que se ha manifestado ultraconservador en relación con las tradiciones del Islam. Lo que sucede ahora, a partir de haber eliminado la policía de la moral, es de alguna manera una respuesta ante tanta protesta social. Pero esto no significa para nada que la discriminación y la marginación que sufren las minorías y las disidencias sexuales en aquellos países árabes o islámicos haya cesado. Ayer tenía la oportunidad de revisar algunas entrevistas y buscar mayor información sobre este tema, y especialistas sobre esta cuestión señalaban un punto en común, que las protestas sociales para modificar la situación de derechos y la situación cultural y la igualdad de derechos entre mujeres y varones tiene que venir de la protesta social propia de los países y no que sean otras naciones occidentales las que manden el mensaje ni las que vayan a invadir, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Afganistán. La protesta social tiene que nacer del propio país, el cambio tiene que venir de ahí y efectivamente hoy también las mujeres han salido nuevamente a las calles diciendo que la eliminación de la policía de la moral no es una medida suficiente, que hace falta un cambio más rotundo, más libertades,
sobre todo para las mujeres, insisto, en sociedades que son para nosotros difíciles quizás de entender, pero están regidas por un régimen teocrático. Sí, perdón. Del 13 de septiembre, como de que fue la detención de... Sí. De la... El micro... Sí, sí. Mala mía. El 13 de septiembre... El 13 de septiembre fue la detención de Mahsa Amini, sí, 22 años. Ella pertenece a la etnia kurda. Hay que decir que los kurdos son una etnia y forman una comunidad que va viviendo en distintos países. Ahí estamos viendo en pantalla. Exacto. Y desde entonces hasta ayer, que fue o hasta las últimas horas, que fue la disolución de la Policía Moral, se sucedieron las marchas. Sí. ¿Con represión o sin represión? Sí, hubo represión. Es muy bueno que lo hayas mencionado, Héctor. Hubo represión y hubo 300 personas fallecidas. Fue terrible. Eso, horrible. Lo estaba soslayando y la verdad es que hay que remarcarlo. Estas protestas fueron muy violentas, claro. Salir a protestar en Irán, quemar velos, cortarse el pelo y además todas estas movilizaciones estuvieron acompañadas por las juventudes. ¿Por qué? Porque en Irán se está atravesando una situación económica muy dificultosa, una situación económica y social muy difícil. Y para los y las jóvenes es muy difícil salir adelante, prosperar, y muchos quieren emigrar, y las restricciones y más los códigos morales, que de hecho la policía se llama de la moral, y las tradiciones que hay que cumplir, etcétera, y los mandatos que hay que cumplir, bueno, hicieron que las protestas fueran muy fuertes. Y obviamente la respuesta fue la represión. El gobierno ahora eliminó a la policía de la moral, sin embargo, para la mayoría de la sociedad con eso no alcanza.